que los ojeen, que los miren, y que siempre estamos abiertos a que nos manden un mail y nos digan: encontré esto, no entendí esto, esto no me gustó, esto está desactualizado, porque nosotros nos nutrimos de las devoluciones de nuestros alumnos, nuestros colegas, y bueno, y acá estamos para escuchar sugerencias con respecto a eso. Y ahora sí, damos comienzo a las jornadas. No sé quién empieza. Hola, Loli. Bueno, y en realidad esto técnicamente no va a ser una presentación. En realidad hoy también cumple, o este año también cumplen 35 años el Servicio de Medicina Familiar del Hospital Italiano. Y nos pareció que era un buen momento para festejarlo y además para ir reflexionando un poco en qué pasó en todos estos 35 años. Así que bueno, primero contarles que estamos de cumpleaños. Espera, te quiero mostrar una cosa. No, que quiero salir acá. ¡Feliz cumpleaños! Me falló el video, pero se los vamos a mostrar de qué estaba pasando cuando nuestro servicio empezó. En realidad, qué estaba pasando. Esto es para ver. Sí. Ah, Los charlitos llegan al teatro y dejan, somos al teatro. Se consagra Franchella y esta vuelve a ACC. Nos veremos con los Giorni y el mundo de Antonio Bazzano. Like a Prayer de Madonna, Batman de Tim Burton, La Sirenita. Todo aquello que esté en el vídeo de la Ciudad de la Furia. 40 dibujos ahí en el piso del vídeo. Bueno, pasaban muchas más cosas y se lió ahora. Qué barbaridad. Espera. ¿Cómo cierro? ahí la cruz. Acá, la cruz. No, es. Espera, acá. Bueno. Pasaban muchas más cosas que después, si quieren, eso está en el canal Volver. Está todo el video de lo que pasa en la era de los 80, pero no nos daban las jornadas enteras. Así que les vamos a contar un poco qué nos fue pasando a nosotros y qué cosas fueron cambiando y cómo con Alberto, que hace mucho tiempo que hace Profam, que él estaba al inicio, yo todavía soy un Me poquito más llamaron por chico. eso. Nada, ir viendo qué cosas fueron cambiando, cómo fuimos cambiando como médicos. Nada, van a ser algunas pinceladas rápidas solamente para hacer memoria de este cumpleaños. Lo primero es mostrarles, cuando esto pasaba en el video, había un grupo que estaba creando este servicio. El servicio se crea en 1989 y la primera residencia con nuestros primeros residentes fueron en 1990. Fue la segunda residencia que se crea en Capital Federal. La primera es de CEMIC, que la crea Seidlin en el año 84. Así que bueno, nada, esta era la segunda residencia. Hoy tenemos casi 35 años de residencia en el servicio, que también nos enorgullece. Y bueno, pusimos solamente a los primeros porque imagínense que si les mostraba 35 cosas, me iban a matar. Así que bueno, ¿qué pasaba con la tecnología? ¿Qué fue pasando? Un poco nos preguntábamos, bueno, ¿qué cosas fueron pasando en el coso? Si yo hubiera estado acá hace 35 años, estaría con las filminas. Probablemente ustedes ni se acuerdan, pero teníamos un proyector que las pasábamos, era una cosa apoteótica. Ahora está el PowerPoint, en algún momento esto va a cambiar, apareció la inteligencia artificial, ya te lo hacen ellos, pero bueno, en la mitad pasó el radiollamado, que era el beeper, que vos lo tenías que tener, o sea, tu ingreso a segundo año era que te diesen tu beeper personal y te sonaba todo el tiempo, a toda hora, era lo peor que te podías hacer. No sé si evolucionamos o no, ahora tenemos el celular, tenemos el WhatsApp, también suena, pero fueron cosas que fueron pasando y como última gran cambio de la tecnología, antes de o con la inteligencia artificial, lo que fue la pandemia con las teleconsultas, que eso nos cambió un montón. Bueno, vamos década a década, así que último momento, fines de los 80, a ver qué pasaba. Bueno, había una cosa que fue trascendente en la nada que teníamos, no teníamos un texto de atención primaria ni teníamos nada en particular. Nace la Fuerza de Tareas Americana como una forma de reglar o regular los servicios preventivos. Y era una guía que era muy importante para todos. Al mismo tiempo, los profes de gimnasia de los colegios empezaban a solicitar apto médico con electro a todos los niños y niñas del país. Algunos siguen, ¿no?
Aparece el SIDA y tampoco teníamos nada para aquel momento, era el consejo pre-test que teníamos que darle a todos los pacientes que querían realizarse el test del SIDA. Era muy poquito lo que había. El otro día estábamos haciendo esta charla y estábamos pensando, "Che, ¿qué les decíamos?". Y en realidad lo que les decíamos era que como el test era mucho menos sensible y tenía muchos falsos positivos, si te daba positivo vos tenías que quedarte tranquilo y venirte a hacer otro test. Eso ya con las nuevas eras de los ELISA fue cambiando y desapareciendo. Bueno, y aparece la densitometría, ¿sí? Empiezan a aparecer ciertos negocios y ciertos kioscos que, bueno, hasta hoy, después los vamos a ir viendo, se manifiestan y siguen. Dale. Está claro que la densitometría es un estudio que lo que mide es riesgo y no enfermedad, y sin embargo enferma un montón de gente todavía en la actualidad. Y en aquel momento tampoco había mucho para investigar en relación al cáncer de colon. Se hacía un colon por enema, que era una cosa tremenda y dificultosa y difícil de leer. Así que había sangre oculta y si daba positiva, te quedaba hacer un colon por enema, imagínate. O la videocolonoscopía sin anestesia. Sí. Eso yo lo vi. Bueno, en aquel momento también apareció justamente con la USPS, o sea, con la Fuerza Aérea Americana, la indicación de mamografía. Y la verdad que nosotros nos enrolamos mucho, inclusive mucho más que los ginecólogos. En aquel momento no se pedía tanto mamografía para los ginecólogos y nosotros empezamos como abriendo camino y empezar a pedir quizás mucho más que ellos. Y aparece la idea del viejo médico de familia, que la verdad que pocos nos entendían en ese momento. Vos te tomabas un taxi y te decían, ¿y qué es? Y eso se explicaba, y es como el viejo médico de familia. Sí, pasando. muchas Sí. cosas siguen pasando. Bueno, en este tiempo hubo algunos otros hitos, la aparición de las estatinas en el 87 que cambia la medicina preventiva y el manejo de los pacientes con alto riesgo cardiovascular, reduce significativamente la cantidad de eventos coronarios y el cómo manejábamos hasta el momento el colesterol. Ahora se está dando una nueva revolución, que quizás no va a ser tanto, pero están surgiendo los hipolipemiantes también con outcomes duros en sus resultados. Bueno, vamos con el último momento de los 90, a ver qué pasaba en los 90. Somos una materia de la UBA. Esto fue muy interesante porque si bien la UBA empezaba a reconocernos como medicina familiar, no nos llamábamos medicina familiar. ¿Cómo lo llamamos? Se llamaba módulo de atención primaria, una cosa muy, muy rara que, o sea, nos ponían, pero no, estábamos medio ocultos todavía. Bueno, ahí se creó la residencia que lo pusimos después. Y conocemos el modelo de Prochaska, que es algo que todavía usamos hasta la actualidad, que se publica en 1982. Bueno, y se asienta cada vez más la medicina basada en la evidencia. Esto fue una corriente que también venía de Estados Unidos y de Canadá y empezó a trabajarse mucho en el tema de medicina basada en la evidencia y trabajábamos mucho en ese sentido. Qué había de la evidencia y qué no, y podíamos hacer cosas si nos habilitaba la evidencia. Y también empezaron a aparecer las dudas con la evidencia, aparece el sesgo de anticipación, que por primera vez se estaba demostrando que la radiografía de tórax tuviera un hallazgo, no, y con eso hiciésemos un diagnóstico, no quería decir que con eso extendiésemos el tiempo de vida del paciente, lo único que estábamos haciendo era hacer un diagnóstico antes. Bien. Y pasamos de ser el viejo médico de familia a quienes se creen que son. Empezábamos a tener muchos amigos. Eran un poco cuestionadores. Sí, éramos un poquito más dudosos. También empezamos a cuestionar el PSA y empieza el auge de la videocolonoscopía, una cosa que empieza nueva y que también nosotros empezamos a pedir mucho más que quizás los especialistas. Y en aquel momento también había toda una historia de que cuanto más bajo, mejor, ¿no? Un control estricto de la diabetes, un control estricto de la hipertensión. Era como que si bajábamos todo más, les iba a ir bien a los pacientes. Este concepto fue cambiando, pero los primeros trabajos eran muy, muy impactantes en ese sentido. Sí, pocos nos entienden, cada vez menos, diría. Bueno.
Bueno, y surgen las calculadoras de riesgo cardiovascular y empieza a aparecer el concepto de riesgo cardiovascular. Ya no tratábamos el valor de colesterol, sino tratábamos según riesgo muchas de las patologías. Esto sigue hasta ahora. También aparecen scores de prevención de tromboembolismo venoso, anticoagulación en fibrilación auricular. Bueno, claro. Y una de las grandes cosas que cambia radicalmente es la terapia de reemplazo hormonal. En un principio, la terapia de reemplazo hormonal se la daba a todas las mujeres, independientemente tuviesen síntomas, no tuviesen síntomas, tuviesen menopausia precoz o no, se la daban a todas las mujeres, hasta que sale un gran estudio de una corte que son como, no me acuerdo, no es una corte muy grande, que lo que demuestra es que aumenta el riesgo cardiovascular y de algunos cánceres, y de ahí pasamos a todo lo contrario, no se lo damos a nadie. Era absolutamente contraindicado para todas las mujeres, y es más, cada una que veníamos le decía, ¿cómo que está tomando esto? Y se lo sacábamos. Como vemos, hoy estamos volviendo a un intermedio en el cual quizás tiene alguna indicación que está basada en la necesidad del paciente, en cada paciente en particular. Vamos del 2000. La mamografía en el 2000 baja de recomendación A a recomendación B. Ya se empieza a hablar de que los estudios demuestran que no actúa tanto en la sobrevida, y esto importa para la fuerza de tareas, y nosotros tenemos digamos, una conducta en relación a eso. Aparece la relación entre el HPV 16-18 y el cáncer de cervix, que hasta ese momento no era tan clara. Y aparecen más kioscos aún las semanas D, ¿no? Esto era la semana de la próstata, la semana del control ginecológico, la semana del... Hay una semana para cada cosa, la cual nuestra postura no era en beneficio de esas semanas, porque muchas de las prácticas preventivas que se alentaban no estaban basadas en una buena evidencia y en una buena recomendación. Y también la Fuerza de Tareas Americana empieza a dar una recomendación de, o sea, hay buena evidencia de que no se debe realizar para el cáncer de próstata. Bien, ahora en la UBA aparecemos con una materia de 2 meses, pero bueno, y ya se llama medicina familiar. En el IAR todavía no, los módulos siguen siendo módulos de atención primaria, pero bueno, de a poquito, todavía ahora pasa eso, pero bueno, en algún momento por ahí cambia. Y bueno, dale. Se comienzan a pedir chequeos preocupacionales y deportivos para todas las personas, y aparece lo que nosotros pusimos medicina basada en laboratorio, con toda esta cosa de cada vez más pedidos injustificados, cada vez estábamos tratando más números en un laboratorio que tampoco tenía una correlación clínica ni podíamos terminar de entender. Bueno, y a medida que íbamos avanzando, pocos nos entendían y algunos nos ignoran, o sea, ya veníamos en un balance negativo. Bueno, vamos al último momento, en el 2010, ¿qué pasaba? Hay estudios que empiezan a mostrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, el estudio isquemia es un estudio donde se trabajó con pacientes de isquemia crónica estable, donde se demostraba que era mejor no hacer procedimientos intensivos en relación a un tratamiento farmacológico. Y eso también lo frenó a los especialistas, porque verdaderamente se demostraba que no había que hacer angioplastia siempre. Aparece el estudio Sprint, que si bien bajaban la presión arterial casi a niveles de hipotensión y tenían ciertos beneficios, la gente que estaba en la rama de tratamiento intensivo sufría síncope, sufría hipotensión, trastornos electrolíticos, lesión renal aguda. Es decir, empieza a aparecer toda una ola donde no más es mejor, sino que había que empezar a cambiar y habían que empezar a ser más moderados. Y bueno, y por supuesto, empiezan, como seguimos, se comienza a pedir el ecocarotidio, que lo sufrimos todos, ¿no? O la EcoTV, que también la sufrimos todos. Este que pasamos ahí es el comienzo de un trabajo que aparece en el Diabetology, que empieza a demostrar que para cada situación de tratamiento
hipoglucemiante, tenés que evaluar, bueno, la necesidad del paciente, el confort del paciente, la satisfacción del paciente, y según eso se podía trabajar con metas distintas de hemoglobina. Algunos no se empiezan a entender. Y ahí empezábamos a pasar de esa medicina muy dura, basada en la evidencia, a una medicina mucho más centrada en el paciente, donde no solo el outcome que mostraba la medicina en la evidencia era la que nos guiaba en nuestra práctica clínica. Y a nivel social también hay grandes cambios. La gente empieza a hacer más actividad física, y la actividad física está mucho más recomendada, pero además hay un gran cambio que es la prohibición de fumar en lugares cerrados. Yo no sé, probablemente por las caras que veo, no sé si alguien se lo acuerda, pero vos te subías a un avión y en las dos hileras de atrás fumaban. Ibas a un bar y el de al lado fumaba, y si no, se habían hecho unas peceras que fumabas adentro de la pecera, pero abría la puerta y salía todo el humo. Y estos son los cambios que realmente cambian a nivel poblacional la historia, mucho más de lo que cada uno puede hacer en su consultorio. Después aparece el doble el etiquetado frontal, aparece la restricción de sal en los lugares públicos, hay bastantes cosas en este sentido. Y bueno, y ahí un poco lo que yo decía antes, cómo fue evolucionando el rol del médico desde una medicina preventiva muy basada en la medicina en la evidencia, ahora un rol más integral, con un énfasis en la coordinación de cuidado, el acompañamiento de enfermedades crónicas, y tener claro que lo que más importa es qué es lo importante para ese paciente en particular. Ahí aparece y surge la toma de decisiones compartidas, y también la idea de que quizás en muchos casos puede haber más de una decisión adecuada, y que cualquiera de las dos son caminos posibles, y que nuestro rol es ocuparnos en acompañar en la elección de ese camino posible, mucho más que en el de prescribir una única indicación. Y Bueno, llegan los 20, llegan los 20. claramente con la pandemia. La verdad que la pandemia fue una cosa que nos marcó a todos y nos aisló a todos, así que desgraciadamente fue un cambio muy, muy radical lo que vos decías de la teleconsulta, de empezar a manejar una estrategia distinta de relación médico-paciente. Y había mucha confusión, pensando que era un virus, y la propuesta que se hizo es darle un antiparasitario en muchos casos. Pero bueno, pasamos la pandemia y al mismo tiempo, Bueno, y aparecen un montón de circunstancias, la vitamina D para todos, aparecen los chequeos post-COVID, o sea, no solo alcanzaban los chequeos preventivos, entre comillas, o los chequeos deportivos, sino que ahora eran los chequeos post-COVID. ni qué decirte con cuándo hay que hacer el test. Claro, exacto. Bueno, Pero bueno, y además de cuántas veces. Pero bueno, cerramos con pensar que también en este 2020 estamos transitando con nuevos conocimientos. La medicina puede causar daños, es algo que desde que empezamos hasta ahora cada vez más está demostrado. la prevención puede causar daños y eso también es muy importante, y que transmitir esto no solo a nivel paciente, sino a nivel colegas, a nivel otras especialidades, donde no parece que tengan una clara noción de esto. No siempre más es mejor, esto ya lo teníamos charlando, pero hay que tener claro, y esto es un cambio, casi un cambio de paradigma, no solo para nosotros, sino un cambio de paradigma social. La gente piensa que en medicina casi siempre más es mejor, y sobre ese cambio social tenemos que trabajar, y mucho. Evitar prácticas de bajo valor y transmitir también a los pacientes esto de que verdaderamente no tiene mucho sentido hacer chequeos anuales o estudios que pueden ser invasivos o que pueden ser riesgosos, y que lo único que hacen es eh, nada, ocupar un espacio, un lugar que se puede ocupar para otras cosas. Y caminar hacia una medicina más centrada en el valor, donde lo que importa es lo que para el paciente es importante, no solo en cuanto a preferencias, sino también en cuanto a outcome duros de cómo le va a ir mejor, pero en el cual las preferencias y lo que para el paciente es importante esté incluido.
Y bueno, como llegamos, estamos terminando, muchos hablan de nosotros, ahora por lo menos en las redes sociales estamos, hay un programa de tele que, bueno, puede ser médico de familia o no, no lo vamos a discutir, pero se llama médico de familia y no es poco. Y también hay una especialidad que empieza a ser reconocida y desde que nosotros empezamos hay muchos más servicios, sobre todo en lo que es Capital Federal, de medicina familiar y general en todo el país, y creo que eso sí da un crecimiento de la especialidad que es muy importante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Claro, ¿no? Nada. Bueno, seguid, Karin. Vamos acá la estoy. Bueno, gracias, Dolores, gracias, Alberto. Vamos a seguir con la charla sarcopenia y prediabetes en adultos mayores, que acá quien nos acompaña, Karin Kopitowski, va a dar la charla. Así que, gracias, Karin. De diabetes. Bueno, buenas tardes. La verdad que un gusto estar acá. No voy a saludar mucho, así nos metemos de lleno en el tema. Voy a contar una anécdota vinculada con lo que decían recién Loli y Alberto. Esta mañana hubo un evento sobre cáncer de mama, con una mirada que es así, que nos llena de orgullo, y la mastóloga que vino puso una diapo con un perrito que tenía miedo. O sea, se invirtió esta cosa que cuando nosotros íbamos a hablar hace 20 años, sabíamos que nos iban a saltar a la yugular los especialistas, y hoy la mastóloga dijo, ay, tengo miedo, hay muchos médicos de familia. Pero estuvo muy bien la mastóloga, muy bien. Bueno, respecto de conflictos de interés, no recibo ningún tipo de aporte de las empresas con fines de lucro, laboratorios, etc. Y la idea en estos 15 minutos es, para los que no están familiarizados, definir brevemente la prevención cuaternaria. Y voy a utilizar estos ejemplos de la prediabetes y la sarcopenia en adultos mayores como ejemplo para que podamos como aplicar la idea de prevención. E identificar los daños de hacer un diagnóstico, ¿no? Porque en general tenemos metido cuáles son los daños de dar un tratamiento, los efectos adversos, pero hacer un diagnóstico, como vamos a ver, de prediabetes o sarcopenia en adultos mayores puede tener más daños que beneficios. Entonces, simplemente para repasar nomenclatura, el sobrediagnóstico, que a veces en el lenguaje coloquial se usa mal el término, el sobrediagnóstico es un diagnóstico verdadero positivo, no es un falso positivo, es un verdadero positivo que identifica una enfermedad que nunca va a traer daños. Entonces, cuando decimos que un adulto mayor tiene prediabetes, y como vamos a ver ahora, eso puede estar trayendo sobrediagnóstico, no es que le estamos diagnosticando mal la prediabetes, tiene prediabetes según las definiciones habituales. Pero le estamos haciendo un diagnóstico que, de no habérselo hecho, no le iba a pasar nada por la prediabetes, y le estamos metiendo una etiqueta. Ya estoy spoileando un poquito. La prevención cuaternaria es esta mirada que tenemos de intentar disminuir, paliar o reducir a través de estrategias todos los daños que podemos ocasionar a través del accionar sanitario, especialmente el del sobrediagnóstico y sobretratamiento. Y siempre yo digo que después de saludar a los pacientes, todo lo que hacemos puede tener daños. Todo. De manera que siempre hay que estar alerta a ese lado B, como se habló esta mañana con la mamografía, al lado B. Tenemos que ser el pajarito que le picamos la cabeza al sistema diciendo, ¿y cuáles son los daños? ¿Y cuáles son los daños? Siempre preguntar. Y a mí particularmente me conmueve en lo personal el sobrediagnóstico en niños, niñas y adolescentes y en los adultos mayores. Me parece que son dos grupos donde es como más imperdonable todo esto, porque ya envejecer es complejo. Muchas veces los adultos mayores tienen multimorbilidad y nosotros poco favor le hacemos metiéndole un diagnóstico más del que tienen todo para perder y nada para ganar. ¿Qué hay detrás de todo esto? Una cosa muy vieja, que es el principio de primero no dañar. Me colé con la osteopenia porque era sarcopenia y prediabetes, pero revisando mis notas
me encontré con esta evolución de un paciente de 81 años que dice osteopenia, hipercalciuria, Natrilix cada 48 horas, hiperparatiroidismo secundario tratado con indapamida, esterogil. Y yo ahí me pregunté, ¿qué estamos tratando de lograr ahí? ¿Qué diagnóstico es osteopenia y las intervenciones que estamos haciendo, qué resultados sanitarios que le importan a los pacientes mejoran? El paciente tiene un diagnóstico de osteopenia, está medicado con esterogil, está con indapamida porque tiene hipercalciuria. Que alguien me diga qué resultado clínico le estamos mejorando a esta persona. Estas son las cosas que nos vuelan la peluca, en contraposición con una mirada, que esta es una mirada de prevención cuaternaria, que ya no es mirar ni la osteopenia ni la osteoporosis, sino mira el abordaje de la prevención de fractura por fragilidad. Es un cambio de nomenclatura, pero es un cambio ideológico. Ya no importa el factor de riesgo en sí, importa qué maniobras tenemos para prevenir cosas que tienen impacto en los pacientes. Para meternos en prediabetes, básicamente lo que nos pasa, esto de, lo voy a contar un poquito en un ratito, este paper para mí fue muy revelador porque nos dice, y ahora van a ver por qué, no es que si el paciente, uno le pidió una glucemia por alguna razón, no haya que ocultarle el diagnóstico. Pero hay que ver si es una persona que se va a beneficiar de que le digamos el diagnóstico y el paciente esto lo tiene que conocer. Entonces les cuento brevemente este estudio que es muy importante, que lo que evalúa es el riesgo de progresión a diabetes de los adultos mayores con prediabetes, diagnosticada, como todo el mundo sabe, según los niveles de hemoglobina glicosilada y glucemia en ayunas, y lo siguieron en el tiempo. ¿Qué imaginan que pasó? La prevalencia de prediabetes en esta población, altísima. Más del 40% tenía prediabetes. Ahora, solo el 9% de los participantes en el seguimiento progresó a diabetes. O sea que la enorme mayoría o se mantuvo o volvió a la normoglicemia o quedó en prediabetes, de gente que en edad promedio tenía 76 años. O sea que aún la progresión a diabetes tampoco está indicando que la vida de esa persona le dé tiempo a desarrollar las complicaciones de la enfermedad. O sea que estamos haciendo un diagnóstico de una preenfermedad que a la vez muy poquitos van a progresar y que aún haciéndole diagnóstico de la enfermedad, la verdad que a los 80 años no sabemos muy bien cuál es el impacto de eso. Y lo que observó este estudio, que la progresión a diabetes era muy inferior a lo que se había reportado en los pacientes más jóvenes. Esto es gráficamente, esto es medido por hemoglobina glicosilada, esta es por glucemia en ayunas alterada, pero simplemente para ver que los que estaban en normoglucemia seguían, y todos los que estaban en prediabetes, o un gran porcentaje, iba a la normalidad o seguía en prediabetes, y un pequeñísimo porcentaje progresaba a diabetes. Entonces, ¿cuál es la mirada con esto? Es un diagnóstico que etiqueta al paciente, uno le dice prediabetes, a los 70 años, la enorme mayoría va a regresar a la normoglucemia. Entonces, no es que uno le oculte al paciente que tiene valores de laboratorio que no están dentro de lo normal, pero es importante que le damos la implicancia y como a los pacientes los ven otros médicos, decirle, mire, esto si usted va con otro colega le van a decir que tiene prediabetes. No se asuste, porque prediabetes es lo que viene después, es diabetes. Y sin embargo acá lo que viene después es normoglucemia en la enorme mayoría de los casos. Y otra vez, aún viniendo diabetes, llega a una edad la enfermedad, queda poco tiempo a que la enfermedad sea la enfermedad tal como la conocemos en la gente más joven. El otro ejemplo que les quiero traer en los adultos mayores es el de la sarcopenia. Yo cuando les pongo esto es por si alguien quiere ir como a leer en más profundidad, y uno se pregunta, ¿es prevención temprana o es sobrediagnóstico? Hay un cuestionario, que a lo mejor muchos de ustedes conocen, que si da 4 puntos o más, se diagnostica sarcopenia, que es esa pérdida de masa muscular y de fuerza y de función muscular relacionada con la edad, y que se ha asociado a discapacidad, baja calidad de vida. Ahora, las personas mayores de 80 años, el 50% tiene sarcopenia. Entonces uno se empieza ya a decir, si
o sea, 1 de cada 2 tiene, ¿esto es un diagnóstico o es parte del envejecimiento normal? La enfermedad está reconocida por el CIE-10 desde 2016, pero tiene 1000 problemas, 1000 problemas. Los criterios son arbitrarios, no están validados. No hay evidencia de que haya alguna intervención específica, más allá de las intervenciones generales que uno le va a dar a un adulto mayor, que lo ve clínicamente como está y que uno aconseja. Entonces, poner un diagnóstico, etiquetarlo, con los daños potenciales que eso puede tener, para terminar recomendándole que haga actividad física y pautas alimentarias, bueno, hay una preocupación al menos de que eso puede dañar. El impacto psicológico que pueda tener esto, y recuerden que los adultos mayores ya tienen varios diagnósticos, que los tienen a lo mejor artrosis, depresión, hipertensión, y nosotros le ponemos la sarcopenia. Falta definir puntos de corte por género y región. No se sabe muy bien cómo definir la calidad muscular, ni qué indicadores parecen mejores para medir resultados clínicamente importantes, ni cómo se miden las respuestas a las intervenciones. O sea, estamos muy verdes en la comprensión de qué implica hacer diagnóstico de sarcopenia. Y yo me pregunto, después tenemos que ir por la desimplementación, ¿no? Como nos está pasando ahora. Hay que desimplementar la vitamina D, hay que desimplementar la ecografía transvaginal. Tal vez si hubiéramos subido la vara en el momento de implementar, no nos veríamos en este problema. Entonces, mi llamado es a subir la vara cuando vamos a implementar cosas. Y me parece que la vara todavía está baja para implementar el diagnóstico de sarcopenia. Llegamos tarde porque ya está implementado. Toda la evidencia sobre tamizaje de sarcopenia es de baja certeza, no cumple con ninguno de los requisitos que la Organización Mundial de la Salud y todo lo que conocemos considera para hacer tamizaje. Y no se investigaron los daños. Entonces, como dijimos antes, después de saludar a los pacientes, todo lo que hacemos después puede traer daños. Cuando vamos a implementar algo, un diagnóstico, un tratamiento, nos tienen que mostrar los beneficios, que acá está flojo de papeles, y si nos mostraron los beneficios, también los daños. Y de esa ecuación es que puede surgir lo que el consenso científico. Entonces, no, esto está repetido, cuál es el análisis crítico de la sarcopenia, y la pregunta del millón, ¿es sarcopenia una condición que se debe tratar como una enfermedad o es parte del envejecimiento normal? Entonces, para redondear y finalizar, la propuesta que yo les hago de hacer un enfoque ético para estas situaciones de sobrediagnóstico es la evaluación individual. Evitar aplicar estos criterios universales que no reflejan las complejidades del envejecimiento muchas veces y las comorbilidades. Tener en cuenta el principio de no maleficencia, primero no dañar, otra vez subir la vara para implementar cuando no tenemos claro que los beneficios superan los daños. Y este etiquetado excesivo, ¿no? El paciente va juntando diagnósticos entre los que tiene y los que les inventamos y queda con 80, y la calciuria, no, como era la osteopenia y la hipercalciuria, tienen 28 etiquetas. No las necesitan, no los ayudan a vivir más y mejor. Y por supuesto, en este grupo etario, obvio que importa la disminución de la mortalidad, pero hay que priorizar la calidad de vida en vez de a veces seguir mirando parámetros biomédicos. Estoy un poco difónica, les pido disculpas. Estoy bien de tiempo, ¿no? Estamos bien para si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Micrófono. Hola. Sí, más que una pregunta, un poquito es una reflexión que vos en un momento lo dijiste. Es como los diagnósticos de ciertas patologías a una edad no son lo mismo que a otra edad. Entonces, a otra edad no es una patología. O sea, lo que a los 50 años es una patología, a los 80 no lo es. Y los médicos seguimos viéndolo con el criterio diagnóstico de patología. Entonces, así como nombraste la sarcopenia y nombraste también la prediabetes, La prediabetes, hay sí, un que es distinta en montón. una persona de 40 años que tiene estos estados límbicos de la glucemia, es distinta la implicancia que tiene. Pero eso sería con todo en realidad, con el hígado graso, con un montón montón de... con casi todas las patologías. Es como si ahora
Los manuales deberían decir, el diagnóstico se hace con estos criterios a esta edad. Cuando vos lo cambiás de edad, ya el criterio no debería ser lo mismo. Sí, o bueno, o No hay tenemos tanta que tener evidencia. el dominio del pronóstico, esto que cuando uno ve pacientes con multimorbilidad, tener siempre en la cabeza y adultos mayores, el dominio del pronóstico. ¿Qué estamos tratando de prevenir? Cuando uno, Perspectiva. a la persona con prediabetes, que es una palabra que a mí no me gusta, pero así nos entendemos todos, le recomienda cambios del estilo de vida en un adulto joven, bueno, persigue retrasar el inicio de la diabetes y creemos que mejoramos los outcomes duros. Pero en un adulto mayor, ¿qué estamos tratando de lograr? Siempre que la pregunta, ¿qué estamos tratando de lograr acá? Con ese pobre osteopenia, hipercalciuria y natrilix, ¿qué estamos tratando de lograr? ¿Qué estamos tratando de lograr? Yo acá tengo un par de preguntas. Fanny dice, buenas tardes, pero si se trata de un paciente con enfermedad cardiovascular a quien se detecta prediabetes, tiene aún en esa etapa progresión del daño microvascular, con aumento de riesgo del evento cardiovascular. Podría aumentar riesgo de ACV, IAM, progresión de infartos cerebrales. Está bien, buenísimo, Fanny, esto. Me encantó, porque todos los estados alterados de glucemia son un predictor independiente para eventos vasculares. Entonces, si uno en un adulto mayor y está en una etapa en que todavía está claro que hay que dar estatinas o algo por el estilo que esté más de otro costal, tiene la glucemia alterada, uno tiene que considerarlo como un factor de riesgo cardiovascular independiente. Pero acá de lo que estamos hablando es del trayecto de prediabetes a diabetes. Son dos cosas distintas. O sea, te sirve el dato y esto estamos de acuerdo, como predictor independiente de riesgo cardiovascular, ojo también la edad de la persona, pero en esto que yo traje, cuál es la progresión o la probabilidad de progresión a diabetes clínica. Pero buenísimo lo de Fanny para aclarar eso. Bien, y último comentario de Liliana dice, el saber que tiene sarcopenia nos sirve para prevenir caídas, mejorar la masa muscular. Yo me pregunto si es necesario poner el diagnóstico y decirle al paciente, usted tiene sarcopenia para hacer prevención de caídas. O sea, lo que estamos cuestionando no son las intervenciones de prevención de caídas y de ejercicios, pero si son intervenciones universales, lo que estamos cuestionando, y tampoco tenemos la verdad, es si hace falta el etiquetado de un diagnóstico y a todos los diagnósticos que tiene, ¿y sabe qué, señor? Usted también tiene sarcopenia. El daño de eso, no de las intervenciones para todo lo demás, obviamente que no. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde está? Está por aquí. Unas vacunas. Presentación. ¿Dónde está el cosito de presentación que no lo veo? ¿Dónde está el de presentar? Acá, la copita ahí. No la veía. Ahí está. ¿Qué te pasabas con este? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, con Cintia vamos a hablar de novedades en vacunas para adultos mayores. Me presento primero, soy Silvia Espina, soy médica de familia acá del Servicio de Medicina Familiar del Hospital Italiano y también soy especialista en geriatría. Al igual que Cintia Martínez, que también es médica de familia y especialista en geriatría. Bueno, vamos a hablar hoy de 3 vacunas, ¿sí? Que hay novedades con respecto a las 3, ¿sí? La idea sería actualizarnos un poco en qué indicaciones, a quién dar, cuándo, qué eficacia tienen, cuán seguras son, en estas 3 vacunas puntualmente. La vacuna para la neumonía, pero puntualmente la vacuna para el neumococo 20 valente, que es una vacuna nueva que ahora vamos a ver, la vacuna para herpes zóster, que estuvo muy en boga con las publicidades últimamente en vía pública, y la vacuna para el virus sincicial respiratorio para adultos mayores. Primero decirle que de estas 3 vacunas hay una sola que es la que está en calendario, ¿sí? Que está recomendada por el Ministerio de Salud para adultos mayores, estoy hablando, ¿no? La única que de estas 3 que está recomendada para adultos mayores en calendario es la de la neumonía.
la del herpes y la del virus sincicial, si bien tienen recomendaciones, son recomendaciones en general de sociedades de expertos o de otros comités, ¿sí? No por el ministerio. Que esté recomendada por el ministerio implica que esté en calendario y que se dé, es una vacuna que esté disponible en los vacunatorios públicos, ¿sí? Las otras son privadas y queda a criterio de cada persona que se la quiera aplicar o no según sus condiciones. Ahora lo vamos a ver. Bueno, la primera vacuna es la vacuna para la neumonía, la vacuna antineumocóxica conjugada de 20 serotipos. Hasta ahora recuerdan que había 2 vacunas, la 13 y la 23. Bueno, ahora salió la 20. Esta 20 fue aprobada el año pasado, la aprobó la ANMAT en julio del año pasado, o sea, hace un año lleva aprobada. Ya la FDA, que es la Agencia Reguladora de Medicamentos de Estados Unidos, la aprobó en el 2021. La Agencia Reguladora de Medicamentos en Europa, que es la EMA, la aprobó en el 22 y la ANMAT en el 23. La ANMAT la aprobó hace un año, en julio, y a fin de año, del año pasado, el ministerio la incorporó en calendario y hizo un cambio en la recomendación de la vacunación de neumonía para adultos mayores, porque por ahí para niños es diferente. Bueno, es nueva esta vacuna, ¿sí? Es nueva en parte, porque en realidad es la vacuna, es la misma vacuna que la 13, la elabora el mismo laboratorio que Pfizer, ¿sí? Esta es la vacuna, hay un solo laboratorio que la elabora, que es Pfizer, que hace la Prevenar 20, que es el mismo que hace la Prevenar 13. O sea que es igual que la Prevenar 13, le agregaron 7 serotipos más, o sea, en teoría cubriría más serotipos, pero es la misma que la 13 con 7 serotipos más, ¿sí? Un poco lo que les decía al principio, que para el neumococo, una cosita antes quiero decir, que el neumococo es un germen, un coco positivo, ¿no? Que ocasiona no solo neumonía, puede ocasionar otitis, puede ocasionar sinusitis, y en determinadas situaciones o en determinados grupos de riesgo, da enfermedades como invasivas, ¿sí? Que son las como más severas, son las enfermedades relacionadas con neumococos severas, que son bacteriemia y meningitis, o sea, esas neumonías que progresan y que tienen una tasa de mortalidad. Esto, digamos, estas enfermedades por neumococo más severas, sean en los extremos de la vida, ¿no? Personas más. Vieron que en general los adultos mayores que están internados ya que tienen muchas comorbilidades, la neumonía ahí se hace en general muy presente y muchas veces es la causa del fallecimiento. Entonces, en adultos mayores, en niños, en lactantes, ¿sí? Y en personas que tengan comorbilidades, ya sean inmunosuprimidos por digamos, alguna patología oncológica, HIV. Los esplenectomizados son muy susceptibles al neumococo porque es un germen capsulado. Los que tengan enfermedades cardiovasculares, y ahí, bueno, según el grado que tengan de enfermedad cardiovascular, ¿no? Pero bueno, y los que tengan enfermedades pulmonares. Las guías también incluyen en este grupo de personas con riesgo a los que tienen, digamos, problemas con el alcohol, o sea, el alcoholismo, y tabaquismo, entiendo que más severo, ¿sí? También podrían estar en un grupo con mayor riesgo para tener enfermedades invasivas, o sea, severas por neumococo, ¿sí? Distinto como que sería de población general. Entonces, hasta ahora había 2 vacunas, la 13 y la 23, ¿sí? Acá están. La 23, que había 2 laboratorios, teníamos la Neumo 23 y la Neumovax, ¿sí? Parecidas. Son las polisacáridas o no conjugadas. Y después teníamos la conjugada, que era la 13, ¿sí? La diferencia que tienen estas 2 vacunas es que la respuesta inmune que ocasionan, ¿sí? Porque una depende, o sea, la vacuna en unos induce una respuesta inmunitaria dependiente de linfocitos T y la otra es independiente de los linfocitos T. La polisacárida o no conjugada, la 23, no es dependiente de las células T, por lo tanto la inmunidad que genera ya por el, digamos, por el mecanismo de inmunidad que induce, no es una inmunidad a largo plazo, no es una inmunidad robusta ni a largo plazo, y lo que se vio es que un booster, una revacunación después, no generaría tampoco memoria. Vieron que a veces hay ciertas vacunas que sí. Entonces la 23 tiene eficacia, pero es una eficacia, digamos, más acotada, ¿sí? Porque no intervienen los linfocitos T. Y tampoco lo que hacen, el neumococo es un germen que está en las mucosas nasales. En mucha gente es portadora de neumococo. Digamos, está en toda en la mucosa nasofaringea, ¿sí? Y eso hace también que se distribuya y circule.
Las vacunas polisacáridas o no conjugadas no disminuyen la incidencia de la aportación del neumococo en nasofaringe, ¿sí? A diferencia de las vacunas conjugadas, la Prevenar 13 y ahora la 20, que tienen una respuesta mediada por linfocitos T, que en general es una respuesta inmune más robusta, más a largo plazo, tiene memoria y produce inmunidad de mucosas. O sea, disminuye la aportación del neumococo, o sea, si alguien se vacuna y tenía neumococo, disminuye la aportación del neumococo en, en portadores sanos, ¿sí? ¿Esto qué hace? Que hace como una inmunidad de rebaño, porque el germen, el patógeno va a circular menos. Entonces se van a beneficiar tanto el que se vacuna como el resto de la población si estamos más vacunados con la conjugada, ¿sí? Ahora, la Nemo 23 también es efectiva. No es que porque no tenga inmunidad a largo plazo no sea efectiva, ¿sí? Son como diferentes. Acelero. El objetivo de la vacunación es prevenir la neumonía y en general la enfermedad invasiva, ¿sí? Que es la que tiene la tasa más de mortalidad. Está indicada en mayores de 65 años o personas menores con comorbilidades o los factores de riesgo que antes les comenté. Las dos o todas las tres vacunas tienen un perfil de seguridad similar, efectos adversos menores relacionados al sitio de aplicación. No hay reportes de efectos graves relacionados con esto, ¿sí? ¿Qué evidencia sustenta la implementación de esta vacuna de la Neumo 23? Hay 3 estudios en fase 3. Esto es reciente, ¿no? En el 21, 22 y 23 fue aprobada. Hay 3 estudios que demostraron, en realidad la que la comparan es con la 13. O sea, es la misma plataforma, el mismo laboratorio que tenía la 13, le agregó 7 serotipos, tiene la 20 para demostrar que digamos, la eficacia, o sea, no demuestran eficacia, si es inmunogenicidad, o sea, si desarrollan anticuerpos y si es segura, comparado con la 13. Demostró que no es inferior, por eso fue aprobada y salió. No hay estudios todavía de eficacia. Los estudios que de eficacia hay que son los de la 13, ¿sí? Los de eficacia de la vacuna de la Neumo 23 estarán ahora a medida que se implemente esta vacuna y se empiece a dar, ¿sí? Acá hay un lado B, podríamos decir, de la vacuna, es que la eficacia de la Prevenar 13, ahí les puse abajo, para prevenir, o sea, previene la neumonía y previene la enfermedad invasiva. En el grupo hasta 75 años, la eficacia contra neumonía 52%. O sea, no todos los que se vacunan, digamos, previene que tengan neumonía. Sí es más alta con la enfermedad invasiva. Uno lo que igual que lo que previene es la enfermedad grave. O sea, uno como cuando se vacuna COVID, que lo que querían, obviamente que lo ideal es que no me enfermo y que no tenga algo grave. Pero bueno, algunas vacunas por ahí no evitan que vos te enfermes, sí la complicación. Estas son más efectivas para evitar la enfermedad invasiva, o sea, la neumonía grave, ¿sí? Hay 84% y baja un poco, baja bastante en las personas mayores. Esto es con la 13, se supone que con la 20, que cubre 7 serotipos más, estos números tendrían que ser mayores, no están todavía los números, eso porque recién esta vacuna se está implementando y estos números estarán en los tiempos que siguen. Bueno, entonces, para terminar, hasta ahora nosotros dábamos la 13 y la 23, o al revés, alguien que tenía la 23, después le dábamos la 13, idealmente era 13 y 23 al año, ¿sí? La contra de esto eran 2 dosis, recordar el esquema eran las 2 dosis. La nueva estrategia, ¿cuál es? Una sola dosis de la Prevenar 20 a todos, o sea, mayores de 65 años o menores con comorbilidades. Una sola dosis. Simplifica el esquema, no hay que dar, por ahora no hay que dar refuerzo, única dosis de la Prevenar 20. Listo. ¿Qué pasa si ya viene un paciente que yo ya me vacuné para la neumonía? Bueno, entonces, si se dio la 13 en algún momento de su vida se dio la 13, no importa cuándo, que se dé la 20, por lo menos un año después de haberse dado la 13. Al revés, se dio la 23 en algún momento, que se dé la 20 un año después. ¿Qué pasa con los que ya tuvieron? No, yo ya me di las 2 de la neumonía. Bueno, ahí hay algunos. El ministerio recomienda revacunar a los 5 años. O sea, 5 años que terminó el esquema, una dosis de la 20. Como mínimo a los 5 años, ¿sí? Esquema completo no importa cuánto, hace 20 años, hace 6 años. Hay otras guías, el consenso de geriatría, por ahí si este esquema se lo dio después de los 65 años, por ahí esta dosis de la 20 no lo recomiendan, pero el ministerio sí. Y creo que de la 20 nada más. O sea, a partir de ahora, Prevenar 20 para el que se quiera vacunar para neumonía. El esquema de una sola dosis es menos costoso.
El otro lado B de las vacunas estas, ¿no? Son caras, o sea, están cubiertas, están en calendario, las tendrían que dar, pero si el que se las quiere dar por privado salen 200.000 pesos, o sea, o la dosis. Que sale lo mismo que la Prevenar 3 y la 23, antes eran 2, acá ahora es una. Y gracias. Bueno, seguimos un poquito más. Vamos a hablar de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, que es bastante nueva también. Vamos a contar la información que hay hasta ahora, sí que tenemos, pero no tanto. Bueno, el punto del virus sincicial respiratorio es que es una causa importante de infección respiratoria baja y de internaciones por infecciones respiratorias, principalmente en quienes, en lactantes, generalmente menores de 6 meses, o en adultos mayores, ¿sí? Es la tercera causa de infección respiratoria que lleva a internación en adultos, ¿sí? Obviamente los inmunosuprimidos y ciertas personas que si bien no tienen inmunosupresión, pero que tienen ciertas comorbilidades, un poco de la mano lo que decía Silvia, ¿no? Generalmente patología respiratoria o cardiológica o renal o hepatológica crónica, son los que también tienen mayor riesgo de tener complicaciones por este virus. Es un virus que es estacional, muy similar a lo de la gripe, ¿no? Generalmente se da en otoño, invierno. Y los estudios que tenemos, para contar, dos vacunas, primero esto, hay dos vacunas aprobadas acá en nuestro país, también, 1 año de aprobación tienes, que son contra la proteína F del virus, y tienen esas dos. Tenemos una monovalente y una bivalente contra los dos serotipos A y B, ¿sí? Unas de Glaxo y unas de Pfizer. Ahí están los nombres, Arexvy y Abrisvo. Y ambas tienen indicación en los adultos mayores de 60 años, ¿sí? Y estos son los datos que tenemos hasta ahora. Un poco lo que decía Silvia, esta vacuna, al igual que la de herpes que les voy a decir después, no tienen indicación todavía por el ministerio, sí tenemos la aprobación para darlas, pero bueno, hay sociedades como por ejemplo la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología sacó un consenso ahora en agosto de vacunas para adultos mayores, que es libre, y bueno, ahí justamente lo que recomiendan es que adultos mayores y principalmente dentro de esos adultos mayores de 60, los que tienen ciertas comorbilidades que pueden predisponerlos a cuadros más graves por sincicial respiratorio, se vacunen, ¿sí? Ahí puse entre paréntesis lo del embarazo porque en el embarazo sí saben que tiene recomendación y aprobación, indicación por el ministerio entre la semana 32 a 36. Lo puse, bueno, me parece que ameritaba, no es el caso de que estamos hablando, pero eso sí tiene aprobación. Sí, Esta vacuna... Eso es nuevo, lo de también. las embarazadas que se tienen que vacunar con el virus sincicial es hace un año. Sí, hace menos, me parece. Básicamente para evitar la infección en lactantes, que ahí es muy grave, ¿no? Exacto. Bueno, y lo que tiene es una única dosis de vacuna. Es una vacuna que, van a ver, los costos de todas las que hablamos rondan lo mismo. 250.000 pesos está la dosis de esta vacuna, ¿sí? La que está aprobada para adultos mayores son cualquiera de las dos. Embarazadas lo están dando la de Pfizer, que es la bivalente, ¿sí? Y un poco mostrarles lo que hay hasta ahora, ¿sí? Lo que hay ahora de estudios son estos. Ahí tienen los datos de eficacia de las vacunas, la monovalente, la primera, que es la de Glaxo, la segunda, que es la de Pfizer. La primera parte de la tablita dice la eficacia para infección respiratoria baja, detectada por PCR para el virus sincicial respiratorio. Van a ver que es un poco mayor la eficacia de la primera en relación a la segunda, pero en cuanto a lo que es la eficacia para enfermedad grave, que es lo que más nos importa, porque sabemos que a muchos le da este cuadro más respiratorio alto, de catarro viral superior, que no es tan relevante el impacto que tiene, pero sí para enfermedad grave. Y la eficacia que tenemos hasta ahora es esa, es buena eficacia, es 94% para la monovalente y 85% para la bivalente. Por eso aclaro lo de lo que tenemos hasta ahora, pues si fijan arriba yo les puse las temporadas que tiene de evaluación. La primera, la de la monovalente, están ahora por publicar dentro de poco la tercera temporada para seguir evaluando eficacia. Son los datos que tenemos hasta ahora. Y lo que hay que en cuanto a la seguridad de estas vacunas, también le puedo contar los que hay hasta ahora. Sabemos que los efectos adversos generalmente son leves. Esto de fiebre, cefalea, dolor corporal, dolor en el sitio de inyección. Y están algunos casos que estos están descriptos, esto de Guillain-Barré o anafilaxia o algún caso de fibrilación auricular con la bivalente, que por eso cuando leen estas recomendaciones, por ejemplo, este consenso que le digo de geriatría, dicen, iremos viendo, vamos a ir evaluando, hacer una vigilancia para ver qué otros efectos adversos graves pueden encontrarse con las vacunas. Por ahora es poco, no es tan relevante. En la bivalente hay 2 casos que salieron de Guillain-Barré, ¿sí? Pero bueno, está descripto y hay que seguir evaluando un poco la vacuna. Eso es lo que sabemos hasta ahora. De las 2 temporadas que fueron evaluadas, tienen buena eficacia y por ahora tenemos generalmente efectos adversos leves, ¿sí? Muy bien. Eso en cuanto al sincicial. Vamos con la última, y me parecía importante poner esto, porque un poco por esto estuve surgiendo como la psicosis de del herpes zóster. Ya desde el año pasado que empezó Glaxo a salir con todas sus publicidades por todos lados de la vacuna,
el otro día venía en el auto y también, ¿no? Te digo, siguen pasándola, ¿no? Y siempre si uno las ve, las que están publicadas en la calle o las que escuchan la radio, generalmente van por este lado, ¿no? Por el lado del miedo. Fíjense que dice, puedes sentir dolor atravesando la piel, no te dejes quemar por el herpes zóster. Allá dice un choque eléctrico impactará tu cuerpo, ¿no? Como generalmente con este lado de el temor que genera la neuralgia posherpética. Entonces, que a mí un poco de eso, aparte, o creo que a muchos no nos gusta, es esto ¿no? de una publicidad principalmente desde el miedo a un efecto adverso que si bien existe, no es tampoco tan frecuente como ahora vamos a ver. Me parece que esto era importante mencionarlo. Ahora, algunas cositas, estos son los datos que dice la Sociedad Argentina de Infectología, que están publicados. La gran mayoría, el 100 por decir así, de los mayores de 40 años tuvimos en algún momento contacto con la varicela y tenemos el virus de la varicela en nuestro cuerpo, ¿sí? Y muchos de ellos van a poder en algún momento de su vida generar herpes zóster. ¿Cuántos? Está más o menos estipulado que 2 o 3 cada 100 de los inmunocompetentes, ¿sí? Van a tener algún episodio de herpes zóster en su vida. En los mayores de 80, debido a la inmunosenescencia, como va bajando y afectándose y disminuyendo la respuesta del sistema inmune, esa probabilidad de tener herpes zóster es un poco mayor, ¿sí? Ahí yo no lo puse, pero lo quería decir. Vieron que les decía esto de recién de las publicidades que hablan tanto de la neuralgia posherpética. La realidad es que ronda el 10 a 15% como complicación del herpes zóster. Entonces, estamos vendiendo de alguna forma una vacuna por el miedo de lo que puede generar neuralgia posherpética, cuando en realidad no es lo más frecuente que ocurre, ¿sí? Obviamente que es más frecuente la aparición de lesiones por herpes zóster en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Y el riesgo de volver a tener un herpes zóster varía en las bibliografías, pero generalmente hablan entre 1 y 12%, algunos dicen 6% a 8 años. O sea que imagínense que los pacientes que generalmente vemos esta patología, lo más habitual, digo, ¿no? Es en pacientes 60, 70, 80. La realidad es que la probabilidad de que lo vuelvan a tener es baja, ¿sí? Ahora, 2 vacunas. Esta ya no está más en nuestro país, tampoco está aprobada en Estados Unidos. Es un Zostavax, lo que tenía como negativas son las siguientes cuestiones. 1, que es una vacuna virus vivo y atenuado. Y 2, que la eficacia de la vacuna, la respuesta que genera inmune, va disminuyendo al correr de los años. Al 5 año, al 5º año de la vacuna, la eficacia iba disminuyendo cada vez más. Además de que obviamente no se pueden usar inmunosuprimidos como una de las partes negativas. Entonces, la que tenemos ahora, la que está acá en nuestro país, es Shingrix, ¿sí? Que incluye una glicoproteína E del virus y no limita por inmunocompromiso. Se puede dar en inmunosuprimidos. ¿Sí? Bien. Les voy a adyuvantada, exactamente. Bueno, estos son los 2 estudios que les voy a mencionar para ver la eficacia. Puntualmente son el SOE 50 y el SOE 70, que tuvieron esa cantidad de población, entre 13 y 15.000 adultos mayores. SOE 50 es mayores de 50 y SOE 70 es mayores de 70 años. Y se evaluaron las eficacias en ambos y después se hizo un estudio combinando ambos estudios. ¿Qué se encontró? Que la eficacia para prevenir herpes zóster, un detalle no menor, es que en estos estudios no se incluyeron pacientes con antecedentes de herpes zóster. Fueron un criterio de exclusión el haber tenido herpes zóster. Primo infección. Para quienes no tuvieron, tomaron a todos los que no tuvieron y evaluaron la eficacia de la vacuna, ¿sí? Y la eficacia de la vacuna para prevenir herpes zóster es casi el 100%, 97, 98%. A medida que van creciendo en edad, mayores de 80, la eficacia es un poquito menor, pero es de 90% iguales. Es vacuna eficaz para prevenir herpes zóster. Ahora, para prevenir la neuralgia posherpética, que es el punto que más importa, es también alta, como verán, ronda el 90% de eficacia. Este es un dato que esto también hay un resumencito, si quieren, en la revista Evidencia del Servicio que está publicado y dice un poco de estas cuestiones para que lo lean después. El número necesario a vacunar para prevenir un caso de herpes zóster es de 38. Está bien. Ahora, el número necesario a vacunar para prevenir un caso de neuralgia posherpética, fíjense que es más de 400 personas. O sea, ya de por sí es baja la probabilidad de tener una neuralgia posherpética. En este caso tenemos que vacunar a 400 para disminuir esa probabilidad. Con una buena eficacia, pero habría que vacunar a gente. Ahora, en cuanto a la seguridad, la realidad es que la mayoría de los efectos adversos son los leves que les vengo mencionando, igual que para las otras vacunas. Sí hay descriptos algunos casos también de Guillain-Barré. ¿Cuál es el número más o menos que está publicado? 3 por cada 1 millón de personas vacunadas. ¿Sí? Pero bueno, puede estar. Entonces, ¿qué dicen los expertos? Si hay un paciente que tiene antecedentes de Guillain-Barré, si bien no es una contraindicación, precaución de tener en cuenta que si lo tuvo, podría volver a llegar a tener un Guillain-Barré. Pero versus placebo no hay efectos adversos más graves que como el que les mencioné recién y en poca cantidad. Últimas cositas en cuanto a la aplicación. 2 dosis separadas por 2 a 6 meses.
Si lo van a indicar en inmunosuprimidos, que los inmunosuprimidos también fueron excluidos de estos dos trabajos, pero hay más trabajos que muestran que de todas formas hubo respuesta inmune, entonces se recomienda aplicársela. Si se va a aplicar, perdón, no lo aclaré, esto es en mayores de 50 la recomendación, ¿no? Pero en mayores de 18, es decir, de 19 para adelante, si tienen algún tipo de inmunocompromiso, también se recomendaría esta vacuna. Y si por alguna razón tienen que vacunarse antes, darse la segunda dosis antes, por ejemplo, un paciente que se va a trasplantar, se pueden dar separadas por un mes. En ese caso de inmunosupresión, ¿sí? ¿Cuál es la protección? Aproximadamente 10 años. No se puede dar en embarazada ni en lactancia, no se revacuna, que este es uno de los puntos también negativos, podría decirse, porque yo se lo indico a alguien de 50 años y más o menos lo que sabemos que tiene de respuesta inmune es a 10, y a los 60, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, hasta ahora sabemos que la inmunidad llega hasta 10 años. Post-herpes, o sea, tuve herpes, me quiero vacunar, ¿cuánto tengo que esperar? 6 a 12 meses, ¿sí? Se puede dar con gripe, con la doble bacteriana celular, contra neumo y COVID. Esas son las que fueron evaluadas. Y la única contraindicación así formal es la hipersensibilidad. Esto se lo quiero mencionar porque si buscan un poco sobre este tema, hay patologías que si bien no implican una inmunosupresión, sí tienen alguna afección o están generadas por alguna alteración del sistema inmune. Ahí lo tienen: artritis reumatoidea, lupus, esclerosis múltiple, Crohn, celiaquía, diabetes, enfermedad cardiológica, insuficiencia cardíaca. O sea, todos los que tienen ahí son esos pacientes que yo le digo, bueno, no son inmunosuprimidos, pero según recomendación de expertos, como tienen más riesgo de herpes zóster, podrían vacunarse. ¿Y cuándo se sugiere vacunar? Entre los 40 y 50. ¿Por qué a partir de los 40? Porque les dije en la primera diapo que a mayores de 40 casi el 100% tuvimos exposición contra el virus de la varicela zóster, ¿sí? Entonces, esa es la recomendación. Es una recomendación de expertos, como le digo. O sea, tiene un paciente con insuficiencia cardíaca, generalmente son más adultos mayores y le tocaría por edad, pero si es alguien muy joven que, por ejemplo, tiene diabetes tipo 1 y tiene 40 años, bueno, pensar en que podría llegar a vacunarlo, teniendo en cuenta lo que le dije hace un rato, que 10 años es la respuesta inmune esperada, sin indicación al momento de revacunar. Otro de los problemas que tiene es esto, ¿sí? Que es una vacuna, como les venimos diciendo, costosa, y es lo que la mayoría de las personas, y a mí me han consultado un montón de pacientes, y les contaba todo lo que les vengo diciendo, y al final les decía, bueno, pero la vacuna está más o menos 200.000 pesos cada dosis, y ahí un poco la gente recula, ¿no? Todas las vacunas fuera de calendario salen esto. Están así. Y tienen el 40%, si uno tiene una Están obra así. social o una prepaga, tienen 40% de descuento, pero todas las de fuera de calendario están alrededor de 200.000 pesos. Exacto. Así que bueno, en resumen, esta última vacuna, igual que la sincicial, son vacunas eficaces con poco efecto adverso grave, ¿sí? Pero bueno, tienen estas cuestiones a tener en cuenta y para ir charlando, más para charlar y definir con un paciente con una toma de decisiones compartida, explicando los pros, los contras y ver qué paciente es como el mejor candidato para ser vacunado. Si leen en las recomendaciones de expertos de la Sociedad del Consenso de Geriatría, dice vacunar a todos los mayores de 50. Pero bueno, estas son un poco las cuestiones que cada uno de ustedes me parece que tiene que poder manejar para recomendar de la mejor forma posible a los pacientes. ¿Sí? Bueno, ¿dudas? No está indicado, no es que no se puede, o sea, no está evaluado todavía si hay que revacunar a los pacientes. Entonces, hasta el momento la recomendación es dos dosis, sería un esquema de vacuna y no revacunar más. O sea, los fabricantes todavía no han hecho estudios que determinen que se podría revacunar. Bien. Más preguntas. Exactamente, o sea, el punto es, estos estudios, que son los que más están en todos lados, no están incluyendo pacientes que ya hayan tenido zóster, que es una limitante, obviamente, porque si la mayoría, antes vieron que, yo tendía a decir al principio, no, si tuviste zóster, sí, dátela, y mi mente era como, si lo tuviste, vamos a evitar la recurrencia, y la realidad es que, como les decía antes, la recurrencia es baja y no están incluidos en estos estudios. Pero hay otros, hicieron alguna evaluación más que no tienen el peso de estos ensayos clínicos, que podría llegar a aplicarse. Entonces, los expertos dicen que en inmunosuprimidos, los infectólogos, si leen la Sociedad Argentina de Infecto, dice que en inmunosuprimidos está recomendado. Es una vacuna eficaz. El herpes es una vacuna eficaz. Lo que pasa es que me parece que la prevalencia de la recurrencia es baja. Entonces, bueno, si hay alguien que tiene mucho temor de que tener una recurrencia porque conoce a la vecina y quiere y tiene la capacidad de pagarla, es una vacuna segura. Pero es algo que es un efecto, o sea, la incidencia es baja, ¿no? Que tenga, y si tiene, hay tratamiento también. O sea, el herpes zóster tiene tratamiento y la neuralgia también tienen tratamientos eficaces, o sea. Pero bueno, Sí.
No, sí, perdóname, sí, hay de cuadros graves generados por zóster, meningitis, generalmente lo neurológico, y el herpes oftálmico, que es el que también trae las alteraciones retinianas, y sí, está ello también lo disminuye. Está como outcome, eso no lo mencioné, pero está. No es solo neuralgia posherpética, son complicaciones graves por herpes zóster también. ¿Alguna pregunta? Sí, Ariel dice, respecto a la vacuna del neumococo 20, ¿hay alguna evidencia que sea mejor que la 13+23 o la 13 sola? No entiendo el porqué de la implementación del ministerio. Que Dale, mejor que la 13, seguro. O sea, hay evidencia de que es mejor que la 13. Tiene 7 serotipos más que la 13. Es igual más 7 serotipos más. Sí, o sea, la evidencia es que en realidad es que de no inferioridad y levemente superior. Ahí, ¿no? Ahí. Hay que esperar, digamos, los números. Pero sí, o sea, lo que se... El punto yo creo que es esto, es una dosis. Vieron que les pasa a un montón de los pacientes, que no sé cuál me di, que si me la di, que perdí el registro, que no sé qué. Entonces, con esto yo creo que se simplifica en una dosis y además el Sí. costo. Estamos dando... Y dando con una respecto sola- a la 23, son diferentes tipos de inmunidad los que generan. Entonces, la 23 generaba una respuesta que no tenía una memoria a largo plazo, menos robusta. Entonces, si bien cubrían diferentes serotipos, la verdad es que el ministerio hacen recomendaciones según circulación de serotipos, costos, cumplimiento del esquema y sacan la recomendación que consideran que una sola dosis de la 20 va a ser más efectiva para la población que la 13 más la 23. Ok, otra dice, una persona con neuralgia posherpética, ¿sirve colocar la vacuna del zóster? Cuando, claro, o sea, con la neuralgia, o sea, que está cursando, o sea, Ya No, tuvo. no. ya o sea, tuvo. Sí, sirve para prevenir una recurrencia. La recurrencia es poco sí, frecuencia, o pero sea, eso es lo que le decía hace un rato, o sea, no está probado que disminuya la recurrencia en estos trabajos. Eso es lo que yo le decía hace un rato. Entonces, la recomendación de expertos es, sí, perdón, porque ya no sé si escuchan. Sí, creemos que mejora la recurrencia y se recomienda, pero no es que en los estudios estos, en los ensayos bien hechos, que son estos dos, no entraron pacientes con zóster, con haber tenido ni con un episodio, o sea, no con recurrencia, ni con un episodio de antecedentes de zóster previo. Y una última dice, respecto al virus esencial respiratorio, ¿cuál sería el impacto en mortalidad e infección en los adultos mayores? Del virus. O La sea, vacuna. a ver, el impacto de la morbimortalidad, o sea, el virus incisional respiratorio tiene una mortalidad alrededor del 1%. Es un poco más que el virus de la influenza. La eficacia que tenemos para disminuir la probabilidad de tener un cuadro grave, que son los que a su vez tienen más riesgo, internación, ARM y mortalidad, es esa que está ahí. ¿Sí? O sea, es una buena eficacia para disminuir cuadros graves y secundariamente estas complicaciones. gracias. Ahí carpeta. Sí. ¿Descargas? Sí. Ahí debería estar. Muy bien. Abrimos. Medio frío. Bueno, ¿cómo van? ¿Presentación? Acá. ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? Bueno, yo ya me presenté. ¿Estamos? ¿Seguimos? Yo ya me presenté, soy Alejandrina Lozazo. Acá está Yamila Mahmoud. Ella también es parte del equipo de Profan Contenidos. Ella es la culpable de los MEPs. Los MEPs son los materiales educativos Profam que usamos en los cursos. Y esto... Subo al micrófono, ahí está. Y bueno, y este es un tema que por supuesto tuvimos que estudiar y trabajar para nuestros alumnos y participantes de los cursos y nos pareció pertinente traerlo para hoy y que se llama las nuevas recomendaciones de la Task Force en relación a cáncer de mama, ¿en qué se basan? Entonces empezamos por la noticia, y yo que soy escandalosa,
vengo siguiendo esta noticia. Me acuerdo que me leí el draft. O sea, antes de que saliera me puse y leí todo el texto de la fundamentación, pero finalmente salieron en abril. Están todos conscientes de lo que salió en abril, ¿no? En abril, la US Preventive Service Task Force, ¿sí?, publicó las nuevas recomendaciones sobre el rastreo de cáncer de mama, modificando la edad de inicio del rastreo de 50, que era la recomendación previa, para 40 años. ¿Sí? Así que yo ahora le voy a dejar a Yami, que nos va a contar un poquitito, desgranando de en qué se basa esto. Bueno, como decía recién Ale, esta nueva recomendación estuvo mucho tiempo, no sé si ustedes, en general la mayoría, todos nosotros, es un sitio, digamos, es una bibliografía que la tomamos como recurso y estuvo mucho tiempo ahí como en proceso de actualización, y bueno, finalmente establecen esto que decía Alejandrina. Y uno ahí va a leer y dice, bueno, ¿qué cambió con respecto a lo previo que es de 2016? Básicamente, lo más importante es que en la recomendación previa, lo que ellos sugerían o sí, propiciaban es que en el grupo de mujeres entre los 40 y los 49 años, que uno abra un proceso de tomas de decisiones compartidas para hacer o no la mamografía. O sea, el concepto era, bueno, entre los 40 y los 49 años se charla y se ve. Y lo que cambia ahora es, desde los 40, universal cada 2 años. Y esto no es un cambio solo semántico, ¿no? Es un cambio fuerte. Primero porque impacta en nosotros, que somos médicos y médicas de atención primaria, y también en el discurso que nuestros pacientes y nuestras pacientes también pueden recibir, que uno tiene un discurso basado en la evidencia que leyó todo este tiempo, de bueno, tenés 42 años, no hace falta, vamos viendo, mirá, el screening tiene estos beneficios, tiene estas contras, y de pronto vio a la ginecóloga o al ginecólogo que le dice, no, desde ahora te la tenés que hacer cada 2 años. Bueno, por eso impacta tanto en el 1 a 1, y también si nos podemos a pensar en medidas, digamos, de políticas de salud, también es distinto, ¿no? Por eso nos pareció importante como desgranar un poquito en dónde estamos parados. Básicamente, si ustedes leyeron el artículo de la nueva recomendación, hace como hincapié en 4 ejes, a grosso modo, por decirlo de alguna manera, y nosotros lo que vamos a hacer es tratar de ir como metiéndonos un poquito, ya que el tiempo es tirano, en esos 4 ejes. Primero es relevar la evidencia existente, después hablar mínimamente de los modelos matemáticos que se usaron para esta nueva recomendación, después hablar un poquito de los problemas de desigualdad que esta nueva recomendación plantea, o sea, esta vez traen a colación las desigualdades en el acceso al sistema de salud que existen fundamentalmente en los Estados Unidos, que es donde está esta sociedad, y hablar un poco de las diferencias étnicas de la mortalidad por cáncer de mama que están presentes. Vos, Ale, si querés agregar algo, decime. En relación a la evidencia, lo primero, y pusimos acá un artículo que después para el que quiera se lo compartimos, es que no hay una nueva evidencia, digamos, no hay nuevos estudios de cohorte ni estudios poblacionales que hayan estudiado el efecto del rastreo en este grupo. O sea, se hace un cambio en la recomendación y no hay un nuevo estudio que diga, bueno, en población entre 40 y 49 años, hacer el rastreo de este modo cambia algo. Dime. Lo que quiero decir es que las recomendaciones de 2016 se basan en la misma evidencia clínica que estas. No hay nueva evidencia clínica que haya cambiado, ¿sí? Esto es muy importante. Sí, en realidad hay unos modelos matemáticos, más que una cuestión de interpretativa, ¿sí? Entonces, la evidencia técnica que existe es que entre los 40 y los 49 años, básicamente se reduce, la disminución de mortalidad es 1 por 1000 en las poblaciones que hacen rastreo, en esa población sistemática, ¿sí? Y el número baja un poquito, sube un poquito, pero es ese, con un número X que ahora que les vamos a contar de falsos positivos, un número de sobrediagnóstico, etcétera, pero eso sigue siendo bastante igual. No hubo un estudio nuevo randomizado, ni una nueva población que se acompañó y hubo nueva información clínica real, ¿sí? Entonces, no es que cambió a este nivel. Entonces, en relación a información clínica, no hay nueva data, ¿sí? Esto es muy importante.
De hecho, y esta es una frase que yo destaqué de ese artículo, entre los 40 y los 50 años el rastreo reduce la mortalidad menos de lo que se esperaba. O sea, este rastreo es bastante pequeño y eso se estima porque en este grupo la enfermedad de por sí es más agresiva, ¿sí? La enfermedad en las mujeres premenopáusicas se estima siempre más agresiva y porque muchos de los cánceres aparecen, lo que son cánceres de intervalo, así se llaman, y influye mucho más el acceso al tratamiento o el tratamiento que se realiza en esas mujeres que las políticas de rastreo. ¿Sí? Y esto ya se conoce, o sea, esto no se entiende más que la política de rastreo que uno implemente, pareciera ser que lo más importante es el tratamiento al que accedan estas mujeres. ¿Sí? Em, Así que simplemente hablar de que la información clínica continúa siendo muy similar. Pero ¿qué pasó? Y ahora... Y ahora, nada, lo que hablábamos hace 2 minutos. Es importante que comprendamos esto. La misma bibliografía, pero fue analizada con modelos matemáticos que lo que hacen es estimar una reducción del riesgo de mortalidad por cáncer de mama del 25%, más o menos cerca al 25% secundario al rastreo. Pero lo que nosotros vemos cuando vamos a buscar la bibliografía y los estudios de cohorte y demás, es que los estudios más optimistas le asignan una reducción del riesgo de mortalidad por cáncer de mama entre el 8 y el 15%. O sea, el modelo que ellos utilizan para esta nueva recomendación es demasiado optimista en cuanto al beneficio del rastreo por cáncer de mama. Y esto es importante que lo entendamos porque primero son los mismos datos de antes analizados de otro modo y los analizamos, ¿cómo decirlo? Digamos, de una Como que manera van a ser muy re buenos optimista. rastreando. Claro. ¿Se entiende lo que querés decir? O sea, los estudios de cohortes dicen el rastreo funciona y aporta una reducción de mortalidad del 16%. Dicen, nosotros vamos a ser los mejores, nuestro rastreo va a disminuir la mortalidad en el 25%. Porque sí, porque somos los mejores, no tenemos ni idea por qué usan este número, ¿sí? Yo no soy, pero esto es algo que en el artículo que ahí compartimos critican bastante. ¿Por qué fueron tan optimistas en el modelo matemático y pusieron un número que no existe? Ningún programa de rastreo en el mundo ha reportado tasas de éxito tan altas. Y 25%, no rastreamos nada con esa tasa de éxitos, chicos. O sea, con esa tasa de disminución de mortalidad, 25% es un montón. ¿Me explico? Pero bueno, ellos usaron ese número, son geniales haciendo rastreo y disminuyen la mortalidad en un 25%, ¿sí? Y con eso, ahí sí les aumenta la disminución de mortalidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Claro, si sos re optimista. Bien. De hecho, en este artículo, una cosa que no está acá, menciona que la mortalidad por cáncer de mama desde hace ya varios años tiene una tendencia estable a ir disminuyendo. Pero esta tendencia se ve en países que hacen digamos, una política de rastreo bianual, como creo que ponía el ejemplo de Inglaterra y Dinamarca, y en países que no tienen una política activa de rastreo como Suiza, la disminución de la mortalidad es igual sostenida en los dos, y esto es a expensas no del rastreo, sino de que los tratamientos han mejorado. Como para entender esto, no es que la mortalidad por cáncer de mama está bajando porque estamos rastreando más o mejor, o solo por eso, sino porque parecería, por los datos, que la mortalidad mejora o fue reduciendo a lo largo del tiempo porque los tratamientos han optimizado, ¿sí? Bueno, y lo que hablábamos recién de la tasa alta de falsos positivos, sobre todo en este grupo etario. La mamografía Acá es está. el peor estudio entre los 40 y los 50 años. Entonces tiene una tasa... Perdón, que hablo sentada. Parate, Alejandría. Una tasa de falsos positivos más altas. Entonces, en este grupo etario se reportan que cada 100 mujeres que rastreamos tienen hasta 65% de biopsias benignas. O sea, le encontrás una mamografía patológica y de esas, 65 son benignas, 503 son resultados de mamografías falsos positivos y hay 2 cánceres de mama sobrediagnosticados con el concepto de Karin. ¿Sí? Sobrediagnosticados quiere decir que el diagnóstico es correcto, tienen cáncer de mama, pero ese cáncer de mama no hubiera nunca enfermado a la paciente, ¿sí? Digo esto para diferenciar del falso positivo, que es una mamografía que da, no sé, un BRAF 4, la biopsian y el resultado es benigno. Eso es un falso positivo. ¿Se entiende? Sobre diagnóstico, ¿se entendió, no?
¿Sí? Bien. Entonces, los resultados falsos positivos, por supuesto, requieren imágenes adicionales, biopsias, etcétera, y se asocian con ansiedad para las pacientes y los posibles efectos adversos de esos procedimientos. Y finalmente sabemos que el sobrediagnóstico puede conducir a un tratamiento innecesario que no afectaría a la mortalidad de la mujer y, por supuesto, siempre la paciente, imposible de saber quién se iba a enfermar o no, lo vive como algo positivo. Me descubrieron un cáncer y me salvaron la vida. ¿Sí? Y nosotros no sabemos si alguna vez la íbamos a enfermar se iba a enfermar o no de eso. Hasta el día de hoy no tenemos igual la tecnología para saber. Es algo más que sabemos que muchos cánceres no evolucionan, pero en el momento del diagnóstico. ¿No? Bueno, leyendo el draft, ellos hacen mucho hincapié en que en Estados Unidos hay muchas desigualdades en el acceso a la salud, ¿sí? No es que acá no las tengamos, ¿sí? No voy a decir eso, pero es muy notorio porque ellos dicen que la mortalidad por cáncer de mama muestra disparidades, especialmente en mujeres afroamericanas, y nosotros probablemente si estudiáramos tal vez tendríamos disparidades en la mortalidad por cáncer de mama dentro de nuestra población. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es que no haya. Lo que pasa es que ellos sí tienen un dato, que es que el acceso desigual no es al diagnóstico, no es a la mamografía, es al tratamiento. Después ellos hacen ahí como un loop diciendo, bueno, pero si rastreamos más, vamos a optimizar el acceso o sea, ellos están haciendo como un salto ideológico diciendo, bueno, pero rastreemos mejor igual. Está bien, es una decisión. Lo que quiero decir es que es una decisión política. Este cambio en el rastreo tiene que ver con una decisión política y es muy lindo el documento porque es muy lindo verlos, para mí, incorporar conceptos que tengan que ver con mejorar la desigualdad, el acceso de la salud. Eso es lo que quiero decir. Me parece que es algo positivo. Esto espero que se acompañe de esas políticas, no nos corresponde a nosotros ver qué van a hacer en Estados Unidos, pero digo, se va a tener que acompañar de políticas de acceso al tratamiento efectivo, porque si vos haces una mamografía BRAF 4 y no la biopsiás y no le das tratamiento, si es patológica la biopsia, bueno, pues entonces le va a seguir yendo igual de mal, ¿sí? Pero hay algo de ampliar la base de rastreo o de adelantar el rastreo que tiene que ver con saldar esta desigualdad, ¿sí? Y se desconoce, porque ellos no lo saben, esto es algo que ellos están decidiendo hacer, si aumentar el rastreo va a solucionar esta disparidad. O sea, no lo sabemos, ¿sí? Bien. Sí, nada, eso. Uno a priori pensaría que no, que estamos como incrementando el problema, porque como decía Ale, en el artículo informan las tasas de rastreo de las mujeres blancas y de las afroamericanas y las tasas de rastreo son las mismas, el tema está después. Entonces, si rastreamos más, ni siquiera a priori uno diría nos estamos acercando a brindar una solución, sino que de pronto estamos profundizando un problema que ya está instalado. Y después hay un apartado que es importante, que en el artículo, en el artículo de la nueva recomendación, ellos hacen hincapié en que en Estados Unidos, en el grupo de mujeres afroamericanas, tienen una tasa bastante más elevada de mortalidad que las mujeres blancas y también tienen casi el doble de incidencia de tumores triples negativos, que son tumores que sabemos que tienen un peor pronóstico porque tienen menor respuesta a los tratamientos. Entonces, digo, no todo a ver, este aspecto étnico que también está influenciado por estilos de vida y también, digo, me parece como Alejandrina, me parece súper valedero traer el tema de las desigualdades y de cómo impacta sobre la salud, pero digo, hacer más mamografías no parecería tener impacto sobre no me sale la palabra, la anatomopatología de los tumores, ¿no? A eso vamos. Digo, estamos haciendo algo, pero que no intenta brindar una solución al problema que está identificado, que es que, bueno, digamos, la estirpe de estos tumores en este grupo de mujeres, sobre lo cual ellos hacen como mucho énfasis para esta nueva recomendación, no se estaría modificando demasiado. Y bueno, esto es un poco lo que hablábamos al principio. ¿Cómo impacta esto en nuestra práctica de todos los días? Primero, que puede generar disparidad, mismo entre nosotros, todos médicos de familia, médicos de atención primaria, ni que hablar con los otros especialistas. Nosotros somos especialistas en medicina familiar. De pronto, si hablamos con los ginecólogos, bueno, dentro del subgrupo de ginecólogos y ginecólogas hay algunos que pueden adherir
digamos, a este tipo de reflexión y demás, y hay otros que de pronto son más fundamentalistas en el sentido de decir, bueno, si ahora es a partir de los 40, cada 2 años, es así, y no importa, digo, qué daños podemos estar ocasionando o qué trae todo esto por detrás. A ver, ¿cómo? Ah, pensé que alguien quería decir. Solo pensando en la tasa de falsos positivos y todo lo que eso implica, como hablábamos hace un ratito, sino bueno, en nuestro país, digamos, hay que brindarle a todas las mujeres cada 2 años hacer una mamografía. Digo, ¿estamos en condiciones de aceptar, de acatar esta sugerencia y llevarla a la práctica? Eso también me parece como que es importante. Pero bueno, es importante que lo conozcamos, porque no podemos quedar en el consultorio ahí como que la paciente, me dijo mi ginecóloga tal cosa y uno va a decir, ¿qué? ¿A dónde? No leí nada. Y no olvidar que si vamos a mirar las guías nuestras, no hubo ningún cambio al respecto. Las guías nacionales siguen con las mismas recomendaciones en cuanto a la edad de inicio y la periodicidad del rastreo. Y si vamos a mirar otras guías internacionales que también siempre vamos a consultar, como la de la Canadian, ellos siempre siguen sosteniendo que para este grupo de mujeres, digamos, entre los 40 y los 49 años, fortalecer el tema de las decisiones compartidas. Que yo soy una obsesiva con este tema, el draft de ellos también están escribiendo una nueva recomendación y ya tienen publicado el draft, sigue con toma de decisiones compartidas en este grupo. O sea que aparentemente ellos no se van a subir a esta nueva recomendación de, o sea, dicen que hay que explicar estos datos, digamos. Así que sí. Nada, nosotros con el servicio de gineco, y pensamos que esto es algo muy importante, el servicio desarrolló esta herramienta para la toma de decisiones compartidas en mamografía. Es muy linda. Ahora viene una diapo final que se las quiero compartir, porque ni siquiera pensamos que hacer una herramienta de toma de decisiones compartidas sea para todos los pacientes, ni todo el tiempo, porque también puede ser complejo. Pero cuando ustedes se sientan que van a poder hacerlo y que el paciente va a lograr entender porcentajes y todo eso, y quieren mostrar una herramienta, yo les recomiendo esta herramienta, está en español, es fácil, tiene dibujitos, se llama decidirmamografía.com.ar y anda muy bien. Así que yo se las recomiendo cuando una paciente viene a preguntarme sobre todo qué hacer, la sigo usando, no, siempre la uso. Sí, digo porque ahora cambió la recomendación y parece que uno tuviera que hablar en el pasado. Esto, simplemente decirlo, y además fue muy lindo hacerlo así como con pediatría tenemos el manual, hacer estas cosas con gineco, ¿no? Empezar a trabajar en conjunto. Sí. Y cuando armábamos esta presentación en el grupo, y hoy Dolores y Alberto lo decían en la presentación inicial, que exista la US Task Force es algo bueno, o sea, ¿no? Y nosotros seguimos esas recomendaciones para un montón de cosas. Entonces, de repente que salga esto y decir, no, esto no te doy bolilla, no nos resulta liviano. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, me parece, lo que quería mostrarles hoy es, bueno, entender desde dónde le escriben, saber que ellos lo dicen, tal vez algún médico dice, bueno, esto es lo nuevo y lo acata y lo usa y está bien, o sea, es como, también, no sé, me sale la palabra de Esteban, que hoy Esteban no está, relajar con esto, saber que hay una recomendación, que alguien lo avala, que lo estudió, que escribieron un draft como de 20 páginas, que tal vez no representa a nuestra población, o que tal vez no nos gusta tanto, pero saber que es una realidad, que hay una recomendación de una sociedad seria que dice esto, ¿no? Como, no sé, se los traigo de esta manera, como para que no vivamos enojados, no sé, ¿vieron esa posición de los médicos de familia? Siempre estamos enojados contra estos o contra aquellos, ¿no? Como más, bueno, pero sí saber de dónde viene y por qué publican esto y cómo lo están pensando, ¿sí? Lo están pensando así, de esta manera. Esto que decía Yami, es importante saber que está esta nueva recomendación y que es una fuerza de tareas que habitualmente seguimos. Entonces está bueno saber, porque le escribieron, que sigue siendo válida, porque siempre es válida la postura crítica, porque estamos parados ahí, porque si no, ¿se entiende? O sea, desde la medicina basada en la evidencia, después no tanta medicina basada en la evidencia, y después mucha prevención, y después prevención cuaternaria de la propia prevención. Vivimos ahí, claro. Y que siempre la paciente puede hacerse la mamografía desde los 40, desde los 50, o no hacérsela nunca. Y todas son opciones válidas, ¿sí? Y que el plan de rastreo siempre es a medida, y puede haber, no hago plan de rastreo,
Y que para esto hay varias estrategias que dependen de la paciente con las que estamos trabajando. Con algunas podremos hacer toma de decisiones compartida. Me acuerdo que el otro día vino una bióloga y estuvimos haciendo cuentas en el consultorio y me dijo, bueno, me voy a hacer una, porque entonces reduzco los números de falsos positivos. Imagínense el nivel de, me voy a hacer una o dos entre los 40 y los 50. ¿Ok? Eso, no, fue muy divertido. Pero bueno, ¿cuántas pacientes biólogas tengo? Una. Sí, ella hizo todo su cálculo y dijo, bueno, voy a hacerme dos, entonces me quedo tranquila. Bueno, su cabeza. Y con otras intentaremos acercarnos a sus valores, creencias y preferencias de otra manera, ¿sí? Y todo eso va a estar bien. ¿Algo más? No, nada, y sobre todo que son temas como muy, no sé si la palabra es marketineros, pero bueno, el octubre rosa y nos ponemos una cintita rosa y de pronto hay afiches y uno de pronto va con un discurso bastante disruptivo en relación a algo que es el cáncer. Entonces también no enojarnos ni con las sociedades científicas, ni con, capaz que estuvimos 15 minutos de la consulta hablando con la paciente, de que, no, bueno, pero igual me la quiero hacer. Digo, si soy, che, dale, todo. Y ahí empieza con la hipertensión, ¿eh? Bueno, digo, son temas muy sensibles, ¿no? Y uno está proponiendo algo distinto. No es que uno propone, uno lee un montón, analiza, mira una cosa, mira una otra, de pronto llega a una conclusión sobre temas que en el imaginario social tienen otro impacto. Entonces también creo, como hablábamos hace un rato, ¿no? De la comunicación que tiene que ser como bien masiva para poder tener, así como, no sé, yo ya tengo 40 y pico, pero me acuerdo de Tita Merelo, que era una actriz, cantante, que decía, hacete el pap, muchachas, hacete el pap. Bueno, nos quedó acá, listo, y todas tenemos acá, todas, me incluyo en el colectivo mujeres, yo soy médica y quizás tenemos otras herramientas, pero digo, hay que hacerse la mamografía, cada 6 meses, cada un año, y de pronto que vas al médico y te dice, no, mira, ¿sabes qué? La podemos hacer cada 2, podemos no hacerla, mira que tampoco, bueno, es fuerte y hay que estar como a la altura de las circunstancias, ¿o no? Siempre. Bueno, hay una diapo de gracias, no, de Biblio y de referencias y de gracias, gracias. y de las redes. ¿Nos quieren decir algo, preguntar? No. Dijimos todos, estudiamos así un montón. Sí, obvio. No, tiene dos partes, de 40 a 50 y de 50 a 70 y 75, y 74. compara cómo te va con la mamografía en el primer rango y cómo te va haciéndote mamografía. No, cómo te va con y sin y cómo te va con y sin en los dos rangos. Es muy bueno y es muy sencillo de usar y es muy claro para las pacientes. Es una herramienta muy buena, pero bueno, hay que tener el tiempo, digo, es una consulta para eso. Para eso. Se toma la consulta. Ni hablar. O sea, no es que lo hace. Algunas pacientes lo hacen en la consulta y después me piden el link, me dicen, después lo puedo volver a mirar, porque no está recomendado que lo hagan solas porque es complejo. Entonces lo hacen en la consulta y después lo vuelven a mirar solas, pero está piola. ¿Listo, Fran? Óptimo. Bueno, gracias. Son exantémicas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Diego Terceiro, soy médico de familia del servicio. No acostumbro a decir la edad, pero mi edad tiene mucho que ver con la presentación que me toca dar, porque vamos a hablar de enfermedades muy viejas, pero que están cambiando con el tiempo. Situación que merece más que un esfuerzo de reflexión, al que me gustaría que todos participen. Por eso puse acento un poco en el título que dice hoy,
todos cuando fuimos a la facultad estudiamos las exantemáticas de una manera y cuando vinimos a atender descubrimos que ya no son como nos contaban en la facu, en las clases y como dicen en los libros, porque han cambiado muchísimo, no sé si lo han notado, y lo que también me lleva a pensar que cuando yo fui a la facultad y me recibí y empecé la residencia y la terminé, yo me recibí en el 96 y terminé la residencia acá en el año 2000. Nunca me iba a imaginar, sabía teóricamente que la presentación clínica de las cosas que iba a ver en mi consultorio como profesional iba a cambiar con el correr del tiempo y no me imaginaba que en este aspecto también esto pudiera ocurrir. Por eso me parece que esto merecía una presentación por lo menos breve. Los objetivos es que repasemos cómo están las exantemáticas hoy en día y podamos reflexionar sobre los cambios que han tenido, porque son enfermedades que vienen desde hace muchísimo tiempo y nos las enseñan de una manera, pero después cuando vamos a hacer clínica al consultorio las encontramos de otra. ¿Se acuerdan que están organizadas? Una vez un señor las escribió en un pizarrón y describió a cada una de ellas según cómo la ciencia las fue conociendo a lo largo del tiempo. Fíjense que hay algunas que llevan décadas en el conocimiento científico. Sin embargo, la presentación clínica ha cambiado, pero en los últimos 20 años, yo les aseguro que la aceleración de los cambios que tuvieron los síndromes exantemáticos en nuestro consultorio cambió muy aceleradamente como nunca antes había pasado. Casi todas son de ingreso respiratorio conjuntival, se diseminan rápidamente por sangre, generan enantemas o exantemas, salvo la varicela y ahora la viruela del mono, casi ningún exantema es contagioso. El diagnóstico casi siempre lo hacemos clínicamente y sin tratamiento casi siempre se van, ¿verdad? Las complicaciones son muy poco frecuentes. Pero bueno, algunas prácticamente desaparecieron por efecto, por ejemplo, de la campaña de vacunación. O sea, sarampión y rubiola vemos muy esporádicamente, en situaciones muy particulares de inmunosupresión o de comunidades antivacunas o de situaciones de migración. Hepatitis A, hepatitis B, no vemos hace muchísimo tiempo. ¿Cómo voy para atrás con esto? Ahí está. Algunas se siguen presentando de forma muy modificada. Si ven la foto de la derecha, esa es una varicela como yo la veía en los 90 en la residencia, y la foto que ven a la izquierda es la varicela de hoy. Con el mismo poder de contagio, pero con una expresión clínica muy disminuida, porque casi todos los chicos están vacunados ya con 2 dosis. Y eso hace que las varicelas de hoy aparezcan muy atenuadas. Pero también aparecieron nuevos agentes. La vacunación poblacional modificó muchas cuestiones. Hay diferentes métodos de diagnóstico microbiológico que nos aceleran los tratamientos y eso hace que las enfermedades se expresen menos. Y la exposición, la presentación clínica según la edad va a ser muy diferente también. Les recuerdo que hace poco tuvimos una pandemia de COVID y de la nada aprendimos que alguien se comió un murciélago en otro continente y nos podíamos contagiar de un bicho que era mortal para los ancianos. Esa mortalidad empezó a decrecer con el tiempo, pero empezaron a aparecer manifestaciones que eran no respiratorias, entre ellas las manifestaciones dermatológicas, había dedo-COVID, diferentes tipos de exantemas. Luego recibimos al dengue con mucha alegría, que también nos puede dar manifestaciones en piel cuando se les va la fiebre. Ahora parece que circula la viruela del mono. Si quieren hacer búsquedas bibliográficas, no pongan mono, pongan simio. Pero da enfermedades de diferentes tipos también, con expresión clínica maculopapular, con vesícula, a veces con ampolla y también muy infectocontagiosa. El calendario de vacunas, cuando yo me recibí, constaba de darse la BCG al nacimiento, a los 6 y a los 16. La triple bacteriana con Sabin oral a los 2, 4, 6 y 18 meses, refuerzo a los 6 años. ¿Tá? Y había una triple viral a los 12 meses. Y ahí terminaba. Después ocurrieron todos estos cambios que estoy mostrando acá, y hay algunos más que se fueron incorporando, que no encontré diapo para que tenga la de los últimos 4 años. Pero esto hizo que
la expresión clínica de las enfermedades, su incidencia y prevalencia se modificara muchísimo. Y se transformó en el calendario que tenemos ahora, que todos lo pueden bajar desde el ministerio. No voy a entrar en detalle de esto, que ya conocen. Pero estos cambios en el calendario de vacunación hicieron, por ejemplo, que polio no veamos desde hace mucho tiempo. Los que hacemos consultorio hace muchísimos años, vemos pacientes que tienen más de 60 años con síndrome pospolio, que son los pocos renguitos que quedan. De menores de 60 casi no hay. Casos de sarampión, desde la última, yo hacía guardia en el 99 acá, era residente de tercero, vimos un montón de casos de sarampión, pero esa fue la última epidemia que vimos clínicamente. Y luego aparecieron brotes esporádicos por las migraciones, etc. Lo mismo con la rubiola y sobre todo con la rubiola congénita. Las parotiditis se ven en adultos y vienen atenuadas. La tos convulsa se ve en adultos y también viene atenuada. O sea, van a haber pacientes con estridor, tos seca, tos que descompensa, con fiebre alta. Las varicelas, como ya mostré antes, también se van a presentar de forma atenuada. Y los estudios microbiológicos han evitado también que sigamos viendo escarlatinas tan floridas como veíamos anteriormente, porque cualquier persona, cualquier un nene con odinofagia ya consulta y si la odinofagia se acompaña de una placa o de un ganglio, ya le hacen el autotest, el monotest, el test rápido o el cultivo con mediante el hisopado. Me confundí, el autotest lo hace la gente automáticamente cuando quiere hacerse un test de COVID. O sea, pasamos de pedir turno en la rural a ir a la farmacia, comprarse un autotest, y dentro de poco el Papa Nicolau se va a extinguir y también va a ser un autotest. Pero todos esos cambios van a cambiar muchísimo la presentación de las consultas en el consultorio. Y eso me hace pensar que cuando yo hago consultorio, los pacientes que vienen por exantemática siempre me dicen dos cosas. Empezó con un pródromo, tiene un cuadro de catarro viera superior, en el jardín están todos igual. Siempre dicen así, pero no son ni sarampión, ni rubiela, ni escarlatina. Son otras a las que nunca le dieron mucha bola, ¿no? Siempre se hicieron estudiar esas tres. Y depende mucho la expresión de qué, de la edad del paciente, del contexto epidemiológico, de la estación del año, de la clase social, del cumplimiento del sistema de vacunas. No hay muchas comunidades antivacunas, pero sí pasa que la gente se olvida de las vacunas y muchas veces la gente, por exceso de miedo, razona pensando, como sarampión hace 20 años que no veo más, a mi hijo no se la voy a dar, así le evito una vacuna que como padres temerosos quizás nos da miedo. Y bueno, cambios en la virulencia de los gérmenes también. Entonces, el parvovirus B19 lo conocemos clásicamente por el síndrome de la bofetada, el nene que tiene ese exantema en los cachetes y parece que recibió un par de bofetadas y que tiene un perro muy frecuente, que puede tener, como en la foto del medio, un exantema también de forma reticular, o a la derecha uno más tipo rubioliforme o morbiliforme. Pero el problema es que este bicho también puede dar un síndrome papulopurpúrico en guante y calcetín, y puede dar un exantema petequial, y esas petequias pueden estar separadas o pueden ser confluentes, y puede dar exantema rubioliforme o morbiliforme. Morbiliforme era parecido al sarampión, cuando tenías maculopápulas aisladas o confluentes. En cambio, el rubioliforme era solo macular. O el síndrome Gianotti-Crosty. El Gianotti-Crosty era una enfermedad que existió hasta los años 80 y que eran manifestaciones de piel del contagio de las hepatitis B y A, en ese orden, pero que por el hallazgo de las vacunas los dejamos de ver. Tengo una foto en el final de la presentación que es más presentativa, pero este síndrome se sigue viendo como expresión de exantemáticas de otros virus. A su vez, el parvo puede dar síndrome monoclosiforme y todos estos exantemas pueden ser dados por el Epstein-Barr, por hepatitis, por virus citomégalo, etc. y por alergias. El exantema súbito es otro de los que frecuentemente vemos.
La famosa sexta enfermedad, que aparece cuando uno la sospecha cuando el niño tiene un pródromo sencillo, un cuadro de catarro de la vía superior muy leve, un poco de temperatura, se va la fiebre, al otro día le salió el rash. El 80% de los casos puede ser así. También puede ser dado por influenza, por parainfluenza, por enterovirus, que son un montón, por adenovirus, que son un montón también. A su vez, todo el grupo de los enterovirus, al cual pertenece el síndrome mano-pie-boca, que se ve bastante hoy en día, forman parte de toda una bolsa gigantesca de enfermedades con expresión exantemática y pueden dar síndromes de catarro de la vía superior, pueden dar síndromes digestivos, pueden dar síndromes combinados, pueden dar herpangina, que es esa odinofagia que cursa con vesículas en la úvula, paladar y cara posterior de faringe. Bueno, puede dar expresiones también neurológicas o pulmonares más severas, pero a la hora de dar exantemas, todos los enterovirus pueden dar cuadros muy distintos. Rubioliformes, morbiliformes, con vesícula, también purpúricos, petequiales. Por lo tanto, es bastante difícil hacer un diagnóstico certero de cuál sería el germen que tenemos adelante. A su vez, el pie, mano, boca, que estamos viendo mucho últimamente, es un cuadro que se presenta de forma similar, con un pródromo bastante sencillo, con lesiones vesiculosas, pero que exceden la parte posterior de la fauce, sino que el niño puede tener en labios, en encías, en lengua, en mucosa yugal. Pero como se están viendo muchos mano-pie-boca, porque se contagian muchísimo en el jardín, empiezan a aparecer también los mano-pie-bocas más atípicos, que es tener múltiples lesiones periorificiales, o en el área genital, o en el extremo proximal de los miembros. Y a veces pueden ser lo mismo, purpúricos, petequiales, morbiliformes, con vesícula, con ampollas. Por lo tanto, yo planteaba al comienzo de esta presentación que las enfermedades clásicas se están volviendo síndromes, porque todas se superponen. El parvovirus como virus puede dar la quinta enfermedad clásica, pero te puede dar un síndrome papulopurpúrico, o petequial, o rubioliforme, o morbiliforme, o mononucleosiforme. El de la sexta también te puede dar un montón de síndromes distintos. Los enterovirus, como repasamos recién, pueden dar un montón de síndromes distintos. Y el Chianotti-Costi, que es como se ve en la foto, es un exantema también maculopapular que incluye cachetes y las orejas, que en general respeta tronco y se extiende mucho por los miembros, pero más que nada en las zonas de superficie de elongación, de extensión, perdón, ¿no? Y respeta más las áreas de flexión. Y además de esto se nos complica de que existen otro montón de causas que pueden dar exantemas, que son las enfermedades bacterianas, como la piel escaldada del estáfilo o el meningococo tan temido. Los cuadros alérgicos, yo creo que son muy confundidores también. Enfermedades sistémicas. Si uno pusiera una lista completa de todo lo que puede dar exantemática, son más de 60 causas que no entrarían en ninguna diapositiva. Me olvidé de poner una diapo que diga fin. Pero además, lo que yo pensaba es que en este momento la gente está accediendo mucho a la vacuna del dengue, por lo tanto el dengue, que todavía no se expresó del todo como endemia, lo vamos a empezar a modificar con la vacuna. Después tendremos la de la fiebre amarilla, la de la viruela del mono. Ya nos vacunaron las verrugas, así que faltan las hemorroides. Y después va a venir algún bicho canasto que nos dé un exantema nuevo. Lo que yo les pido, si quieren hacer preguntas pueden hacer, pero quien quiera levantar la mano y también proponer alguna reflexión, con gusto los escucho. Más rápido que visita médica. No, yo pienso, una cosa quería decir. Puede En voz ser que- alta, Doc. Sí, lo que pasa es que acá tengo el micrófono. Puede ser que sean las vacunas lo que modifique esto, o puede también estar afectado por el acceso a diferente alimentación, a que ya los chicos no tienen tanta desnutrición como la de acá del 60, 70 o 50,
y que eso también hace que veamos otras enfermedades. Probablemente esté afectando. Seguramente yo puse en una diapo anterior que la exposición a vacunaciones en masa modifica la expresión clínica de las enfermedades, evita la incidencia de muchas enfermedades y eso permite que haya incidencia de otras, pero eso a su vez va a estar muy modificado con respecto a la zona donde el paciente viva. Argentina tiene una extensión muy larga, si bien Buenos Aires se tropicalizó por el efecto del calentamiento global, hay enfermedades que cuentan, hay provincias que cuentan con la vacuna de la fiebre amarilla, por ejemplo, desde hace muchísimos años, porque es endémica de esas zonas. Pero sí, en cada rincón hay características sociales muy diferentes accesos a la alimentación, a la calidad de alimentación, no solamente la cantidad, y eso va a permitir que las enfermedades se expresen muchísimo más. Acá hay una pregunta, Rod Kutner pregunta, hola, me pregunto un poco, ¿cuál es el valor del diagnóstico diferencial en esas técnicas virales que tienen el mismo no tratamiento? El valor, gracias por la pregunta, el valor yo creo que tiene mucho que ver con lo epidemiológico porque las personas conviven con grupos familiares, asisten a jardines, asisten a escuelas, asisten a diferentes grupos. Intentar hacer el diagnóstico permite idea de cuál va a ser la epidemiología de contagio y de poder no exponer a personas que puedan ser susceptibles por condiciones o de embarazo o de inmunosupresión, etcétera, y de desparramo de la enfermedad. O sea, no nos va a cambiar el tratamiento, salvo que sea algo bacteriano, pero sí la recomendación del cuidado epidemiológico. Muchas gracias. Bueno, les cuento cómo seguimos. Lo que vamos a hacer ahora es hacer el sorteo, antes del break, hacer el sorteo para la gente que está viéndonos de forma virtual. Mientras hacemos el sorteo, lo que les vamos a pedir a quienes estén presencial y no hayan dado el presente, que aprovechen para escanear el QR, llenar la encuesta y anotarse, porque el sorteo es a través de esos datos. Así que quienes no hayan podido avisar, vayan aprovechando eso y mientras tanto vamos sorteando. ¿Estás que saque acá? Viene, ahí la llamamos a... Yo la pantalla, le pueden avisar. ¿Cómo? No se vayan quienes están presenciales porque la entrega de premio presencial es acá. Así que. ¿Vos mandaste el mensaje, Sam? Bien, para quienes están virtuales, voy avisando, vamos a hacer el sorteo de las 4 personas juntas y les vamos a pedir que si salieron sorteados de manera virtual, manden un mail a profama@hospitalitaliano.org.ar para solicitar que les manden el enlace digital para descargar los libros porque van a ser libros en versión EPUB. Yo no veo por eso. Bien, para la gente que está virtual vamos a sortear 3 accesos a libros. El primero va a ser al manual Profam, el segundo al manual de demanda, el tercero a los manuales o a los libros de riesgo cardiovascular 1 y 2, y la cuarta persona es una beca al 100% para el curso Profam superior. Así que, sí, pone vos porque... Yo no estoy en el Zoom. Así que si querés. Bien, el puesto 1 es Lu Puebla 10, el puesto 2 Diana Ferreira, puesto 3 Mariduar y el puesto 4 Belén Saldano. Bien, aplausos. Bien, entonces a estas personas que están virtual les vamos a pedir que manden mail. Ahí Francisco va a mandar, ya mandó la casilla, ¿no? ¿Ya mandaste la casilla a la que hay que enviar? Ok, el mail, repito, es profama@hospitalitaliano.org.ar. Pueden mandar ahí y pedirnos. Mientras Francisco manda el mensaje, aprovecho para agradecer a todas las personas que se contactaron y que pudieron estar acompañándonos de manera virtual. Para nosotros, de vuelta, repito, es una alegría poder compartir con ustedes. Esperamos que la jornada les haya servido y los esperamos y las esperamos en la próxima jornada. Así que, Francis, ¿está todo bien? hospitalitaliano.org.ar